Hola, mi nombre es Horacio López Bonilla, soy artista plástico. La propuesta que yo les voy a hacer es una geometría simbólica que se utiliza para analizar arte rupestre. Escribí un libro durante 14 años intitulado En busca del ADN del calendario mesoamericano temprano. Para comenzar, es importante recordar que el punto de vista del observador crea un ángulo recto con el polo norte celeste y con el disco del Sol en el equinoccio de primavera. Recordar también que el disco del Sol en el solsticio de verano tiene una trayectoria de 70-72 grados y en el solsticio de invierno de alrededor de 116 grados. Estos patrones son importantes para analizar los diagramas que vamos a observar. Tetela de Ocampo está situado en la Sierra Norte de Puebla. He concentrado acá 3 vestigios arqueológicos que son cuevas del río Escáhuasco, alineadas al eje magnético de la cartografía, y el altar de Carreraco, separado a 7.1 kilómetros al este. Ambos vestigios están separados también a 17 kilómetros de poblaciones que contienen la latitud 20 grados norte, igual que el polo norte celeste. La cueva del río Escáhuasco contiene glifos en el suelo de la cavidad. Está orientada exactamente igual que los cuartos pintados de Bonampak. Los especialistas en Bonampak estudiaron cómo la luz del sol incide en los vanos de las puertas en fechas astronómicamente importantes, solsticio de verano y en el equinoccio de primavera, y alumbran pictografías que se encuentran en los muros interiores y que tienen una relación con Venus. Esto nos da pie a valorar que los grabados que están en la cueva del río Escáhuasco están en la superficie horizontal de grandes bloques y son diagramas abstractos que están utilizando el centímetro igual a un día y el milímetro igual a un día, realizados por gentes del Paleolítico Superior. El doctor Jesús Galindo Trejo menciona que los cuartos pintados de Bonampak están orientados hacia una región del cielo donde no es observable ningún evento solar, ni lunar, ni siquiera planetario de relevancia. Bueno, los grabados de la cueva de Escáhuasco vamos a ver que están relacionados con conceptos lunares, solares y planetarios y están utilizando el sistema métrico decimal por parte de una cognición temprana. Un ejemplo es este cuadrángulo, cuya altura mide 243 milímetros y de longitud 278. Parte del conocimiento temprano de la magnitud del solsticio de verano, 171.8 milímetros días. Geométricamente la diagonal yo la puedo trasladar a la vertical y me da la altura del glifo. Pero si la base del cuadrado la proyecto al vértice superior y la traslado a la base del sistema, me da 278 milímetros. Matemáticamente lo puedo demostrar multiplicando 171.8 por raíz cuadrada de 2, me da 243 milímetros. Y 171.8 por la divina proporción, que es 1.618.0339, me da 278 milímetros. Este cuadrángulo tiene otro parámetro. Su diagonal tiene una inclinación de 49-41 grados. Vamos a ver cómo el perímetro del cuadrángulo se acerca a 105 días. Entonces están utilizando también 1 centímetro igual a un día, que describe el periodo de luz que se utiliza en las cuevas subterráneas astronómicas. Exactamente frente al cuadrángulo hay una cruz recta segmentada que mide 87 por 100 centímetros. Si la envolvemos en un cuadrángulo, el cuadrángulo tiene también 49-41 grados. Una circunferencia de 100 centímetros de diámetro contiene un pentágono donde cada segmento lineal mide 59 centímetros. Dividido entre 2 da 29,5 y es la duración de un mes sinódico lunar. Por lo tanto, un ciclo pentagonal completo de este diagrama arroja un valor de 295 centímetros que equivale a lunas.
Al mismo tiempo, si tomamos en cuenta esta magnitud de 100 centímetros, procede de un círculo de 171 centímetros de diámetro asociado al solsticio de verano. Los segmentos pentagonales miden 100 centímetros. Si multiplicamos por 2 la altura, 87, da 174, que es el día de máxima altura del Sol con relación al ecuador celeste, y eso ocurre 3 días después del solsticio de verano. Estos dos cuadrángulos de glifos son exactamente igual que el cuadrángulo de la base de la pirámide de la Luna, que también contiene 49-41 grados. Si la diagonal del glifo cruciforme la traslado con un compás, me da una longitud de 232.6, que proporcionalmente equivale a la longitud del lado mayor de la pirámide del Sol. En el cuarto 3 de Bonampak, el arquitecto Gerardo Ramírez reporta una dimensión de 262.5 centímetros. Y sin duda, los astrónomos mayas están utilizando el valor de 1 centímetro igual a un día, y además referido al símbolo de 263 centímetros días, que representa el lapso verdadero de Venus como estrella matutina o estrella vespertina, como calibradores de sus dimensiones arquitectónicas. ¿Dónde más encontramos el cuadrángulo 49-41 grados del glifo de la cueva de Escáhuasco? Está en la base de la Gran Coatlicue, y en una vista superior del mismo monumento encontramos la construcción del glifo en forma de 8 que está asociado a Venus, lo cual iconográficamente está confirmado. Los cuadrángulos 49-41 los encontramos también grabados en el altar de Carreraco. Están en la ciudadela de Teotihuacán, están en el altar central de la Plaza de los Glifos en la Ventilla de Teotihuacán, y está en el tablero de la Cruz de Palenque. Asimismo, el cuadrángulo 49-41 lo encontramos en el Códice de Viena y está siendo utilizado para determinar otras composiciones. Observen ustedes los glifos de la cueva de Escáhuasco, cómo están siendo reproducidos en el Códice de Viena junto con otros formatos geométricos que vamos a ver relacionados con el mismo punto. Encontramos el cuadrángulo en el mapa de Sigüenza, en la tira de la peregrinación. En la cueva de Escáhuasco también está este glifo que mide 171 por 174 milímetros y representa un mes de fases lunares, representado prácticamente igual que como lo expresa el astrónomo Anthony Aven. Este grabado de la cueva de Escáhuasco es la representación de un cuadrado asociado al ciclo de Venus con un fenómeno que se expresa a intervalos iguales en 2.5 lados. Si cada lado mide 146, es un ciclo sinódico de Venus. 5 triángulos adosados representan pues la calibración del año común. El doctor Jesús Galindo Trejo, refiriéndose a Bonampak, menciona que en condiciones ideales la luz del Sol ingresa en el equinoccio y separa el año en 2 temporadas, una época de oscuridad de 260 días y una época de luminosidad de 105 días, pues esto prácticamente está considerado en este pictograma rojo grabado sobre un plano vertical en la cueva de Escáhuasco. Una evidencia gráfica que es muy importante, predictiva de eclipses, proviene del Paleolítico Superior y utiliza el centímetro igual a un día. Es un diagrama que nos va a dejar entrever una dimensión universal del calendario mesoamericano. Si nos concentramos en los grabados de un bloque distal de un vestíbulo hundido, hay solo 3 diagramas contra más de 350 grabados que están en la ladera del monte. Estos 3 grabados están a espaldas del Sol para recibir la luz del Sol en lo alto del mediodía y estudiar el patrón de inclinaciones estacionales.
El grabado mide 38 por 114 centímetros de longitud. Es una innovación tecnológica temprana que permite reconstruir un sistema de coordenadas de 380 milímetros por 540 milímetros. Mientras en la coordenada horizontal 1 milímetro es igual a un día, en la diagonal 1 milímetro es igual a 29.5 días o una luna de fases. De tal manera que tenemos un rectángulo raíz de 3 de 380 por 540 milímetros con una diagonal de 660 milímetros. Los ejes astronómicos marcan el eje este-oeste, mientras que la diagonal del rectángulo raíz de 3 marca 660 milímetros y nos sirve para predecir eclipses. Si el perímetro del trapecio isósceles mide 187 centímetros de diámetro, multiplicado por 2 tengo una circunferencia de 374 milímetros. Al unirla con otro círculo igual, se genera en el centro una vésica Piscis de 324 centímetros de diámetro. Una circunferencia de 324 de diámetro contiene un cuadrángulo igual a la pirámide del Sol, mientras que una circunferencia de 200 de diámetro contiene un cuadrángulo igual a la base de la pirámide de la Luna. En Teotihuacán, cada 223 milímetros del sistema equivalen a 223 lunas, ocurre un eclipse de Sol y se construye un gran monumento. Otras 223 lunas, otro eclipse de Sol, otro gran monumento. ¿Cómo lograron esa precisión en sus cálculos? El arqueólogo Francisco Mendiola excavó un vestíbulo intermedio en donde aparecieron un sistema de 64 agujeros por los que la luz del Sol asciende y permitió identificar su grado de inclinación y su velocidad, que fue traducida en la construcción del diagrama par de trapecios entrelazados. Este diagrama representa en síntesis cuando el Sol cruza el ecuador celeste, llega al solsticio de verano, la máxima declinación solar, el día 174, y regresa, cruza el ecuador celeste. Al sobreponer dos curvas de alturas del Sol, se entrecruzan a una altura de 24 centímetros, lo cual está justificado por un escantillón astronómico que apareció in situ junto a los grabados. Tienen el modelo y la herramienta. Yo traduje esos valores a una serie de 390 fechas y proyecto la declinación solar del día 22 de febrero en adelante y vemos cómo comienza a ascender, cruza el ecuador celeste en el equinoccio, llega a lo más alto 3 días después del solsticio de verano y mantiene su tendencia. Si yo retraigo el valor de declinación de la mitad del año al día 22 de febrero, comenzamos con una declinación positiva de 23 grados y cuando se cumple la primera cuenta de 260 días, toca el ecuador y se crean dos curvas que semejan la forma rectilínea de los dos trapecios. Estos conocimientos del ciclo ondulatorio de la luz del Sol están creados por hombres del Paleolítico Superior en el altar de Carrerajo. Traduciendo ese sistema de coordenadas a Teotihuacán, vemos que la calzada de los muertos se comporta como la coordenada horizontal y cada 223 lunas se construye un monumento, otras 223 lunas, otro monumento. El doctor Antoni Aveni también sugiere en su libro de Observadores del Cielo en el México Antiguo que se pregunta si los sacerdotes teotihuacanos conocieron un sistema axial porque parece que están ordenando la arquitectura de esa manera. Pues sí, sí lo conocieron. Si sobreponemos nosotros algunas líneas rojas del diagrama par de trapecios entrelazados sobre los signos cosmogónicos calendáricos que están en la ciudadela en Teotihuacán, vemos
que están prácticamente utilizando la misma orientación con relación al polo norte celeste, por lo tanto están utilizando los mismos conceptos del altar de Carrerajo. Matthew Walrath, estudiando los petroglifos del Cerro Chihuingo, reconoce que entre dos de los petroglifos se consigna el conocimiento del norte. Con esa información, y también menciona que el 21 de diciembre el sol sale por otro de los petroglifos del sistema. Con esos dos datos yo puedo reconstruir un sistema de coordenadas donde la diagonal norte-sur se utiliza para predecir eclipses y es la que se utilizó en Teotihuacán. De hecho, este petrograbado del Cerro Chihuingo, el doctor Jesús Galindo Trejo considera que es la explosión de una supernova, pero si nosotros comparamos es un rectángulo raíz de 3, que además contiene del lado izquierdo un sistema pentagonal como el del sistema de matriz de coordenadas. Parece ser que los teotihuacanos están utilizando y están consignando los mismos conceptos del altar de Carrerajo. Michael DeCoe, en su libro de Maya, menciona que los mayas no tuvieron ciencia en la acepción moderna de la palabra, sino que crearon únicamente una numerología de carácter religioso con fines adivinatorios. Consideremos que el auge de los mayas estamos hablando del 500 de nuestra era, así que nosotros podemos, con los diagramas astronómico-calendáricos tempranos de la cueva de Escahuasco y del altar de Carrerajo, podemos demostrar que el conocimiento en Mesoamérica de una ciencia pura como tal, dedicada a predecir eclipses, proviene del Paleolítico. Los mayas siempre han sido valorados porque conocieron la invención del cero y un sistema numérico posicional. Bueno, pues las evidencias gráficas de Tetela de Ocampo hacen un uso más complejo del cero. Es geométrico, lo utilizan en la esquina inferior izquierda de un sistema de coordenadas para predecir eclipses, y eso es un hito en la historia. En el túnel del altar de Carrerajo apareció este mascarón con una nariguera. Si nosotros trazamos líneas entre los 4 puntos o agujeros taladrados en la piedra, vemos que se crea un rectángulo irregular. El lado izquierdo mide 263, sin duda están transmitiendo el lapso verdadero de Venus como estrella matutina y vespertina. Y no es una casualidad, si envolvemos la nariguera, también la nariguera contiene una diagonal de 263. Entonces, al envolver el triángulo en un rectángulo, su diagonal mide 380. Junto a su recíproco, la diagonal mide 544. Los sabios astrónomos que graficaron el altar de Carrerajo están atesorando las dimensiones de la matriz de coordenadas de 38 por 54 centímetros en el interior del túnel. La geometría es un producto de una cognición de homínidos del Paleolítico Superior en la Sierra Norte de Puebla, que habla por sí sola. Si usted está parado en el altar de Carrerajo y identifica la salida del sol en dirección equinoccial, ve que el sol comienza a salir detrás del cerro de Chalahuico, que está a 1 kilómetro de distancia del altar de Carrerajo. El día del paso cenital del sol, así sale el sol y proyecta una sombra recta en la pared proximal del vestíbulo hundido del altar de Carrerajo. Observen ustedes cómo esto está expresado en el Códice de Viena. Están expresando un sistema donde hay un cerro de horizonte, están expresando con dos aves, se unen igual como se une la sombra del sol de solsticio a solsticio y el equinoccio al centro, y están representando un vestíbulo hundido, donde el sol alumbra la piedra distal del vestíbulo y sirvió para medir lo mismo que el par de trapecios entrelazados. También en otro pictograma se observa cómo el disco del sol está saliendo detrás del cerro del calendario de horizonte, y si lo vemos en una perspectiva frontal,
el disco del sol está detrás del cerro. Están representando los mismos conceptos observados en el altar de Carreraco y grabados. Ustedes ven aquí los dos glifos de cancha de juego de pelota y 3 círculos que representan la sombra del sol en el piso del vestíbulo de Carreraco. Vemos el solsticio, el equinoccio y el solsticio como una definición del tiempo. Aquí está el cerro del calendario de Horizonte, los 2 glifos de cancha de juego de pelota y las 2 aves que se entrelazan con el mismo ritmo que los grabados que acabamos de ver. Es interesante ver cómo estos petrograbados siguieron utilizándose en el Códice de Viena, tal como en la geometría nuclear del Paleolítico Superior. Cuando yo vi esta composición que apareció en el altar de Carreraco, 2 rostros confrontados al centro por un perfil en B, me recordó una composición que yo había estudiado en una cueva que está en el centro de la península ibérica, denominada Los Casares. Y me pregunté si realmente existe una semejanza en ambas, entonces debo encontrar otros glifos del discurso de Carreraco en esa cavidad. Y encontré, buscando en la literatura científica y en la literatura en general, logré encontrar este diagrama que no está registrado por la arqueología oficial, un dibujo de punta cónica con un punto al centro sobre una base trapezoidal con 2 puntos romos, que son exactamente igual que los reportados en el altar de Carreraco. Entonces, esa cueva de los Casares, que tiene ocupaciones de 20 a 43 mil años antes del presente y corresponde al Paleolítico Superior y Paleolítico Medio, fue estudiada por el Museo de Neandertal de Alemania y la Universidad de Alcalá de Henares. Están reportando los mismos diagramas que tenemos aquí en Carreraco. Cuando esta cueva fue estudiada por Basabe en 1973, encontró un metacarpiano de Homo sapiens que nos lleva a 20.000 años de antigüedad. Por lo tanto, yo inferí una cronología que ahora los arqueólogos que continúen estudiando el altar de Carreraco seguramente van a confirmar o rechazar. Por lo pronto, compositivamente hay una semejanza. Además, identifiqué en el norte de Portugal, en un sitio conocido como el Castro Zamorano del Pedroso, 2 prehistoriadores distintos abordan una misma composición de una persona frente a un signo en X relacionado con otro personaje que nosotros los podemos identificar en Carreraco. Un hombre parado observando un glifo en forma de X que además coincide con los ejes de la brújula magnética, está posado sobre un cráneo e inmediatamente abajo hay otro hombre con capa posado sobre un cráneo. Indudablemente esto nos lleva a prefigurar una posible ruta en la península ibérica similar acá. Está el par de trapecios entrelazados y la brújula magnética, están reportadas en la cueva Las Monedas de Monte Castillo, y también en el norte de Portugal nosotros encontramos reportada la Osa Menor con la misma relación y proporciones con que la encontramos en el altar de Carreraco. Recuerde usted, como arqueoastrónomo, lo que el doctor Galindo nos dice, que la Osa Menor se encuentra en lo alto del eje vertical terráqueo. En este momento la encontramos en la zona circumpolar y la última vez que estuvo en esa posición es en el Paleolítico Superior hace 26.000 años. Entonces, me parece que la presencia de esta Osa Menor en el altar de Carreraco es una datación indirecta que confirma esa relación sincrónica entre los grabados. Otra cueva que está frente a la cueva de Escáhuasco, aquí en Tetela, tiene la misma composición que está reportada en la Sierra de Guadarrama, España, y también está reportada en el Pedroso. Son los mismos hombres. El conocimiento del calendario es milenario. En esta piedra de ocre que apenas cabe en nuestra mano, ya está representado el patrón de inclinaciones del Sol con el trapecio prefigurado, y corresponde a una datación de 78.000 años de antigüedad. Está en el sur del continente africano.
estudiada por Christopher Henschelwood. Si nosotros comparamos que esa obra, considerada como la primera obra de arte del mundo, es astronómica, la referencia de Carreraco es única porque utiliza el centímetro igual a un día y nos permite además clarificar otras composiciones como los diagramas de Çatalhöyük en Turquía, que obviamente están representando con geometría dinámica y geometría esférica los mismos conceptos calendáricos. 19 manos son el patrón 19 que se utiliza en 38 por 114, la mitad de 38 es 19, 114 más 57 da 171, son los mismos conceptos que se están utilizando. La máscara de oro de Tutankamón tiene 38 por 54, su féretro mide 187, igual que el perímetro del trapecio de Carreraco. Indudablemente los egipcios del 2500 o 3000 antes de nuestra era están retomando los mismos principios. Teotihuacán está utilizando los mismos patrones del trapecio, el par de curvas de declinación solar. El Códice de Viena está representando tanto el sistema ondulatorio de la luz del Sol como la mitad del sistema ondulatorio, cuando el Sol va solo del ecuador celeste a lo alto del solsticio de verano. Indudablemente este glifo Tetl se refiere al ecuador celeste. Entonces, cuando Anthony Aveni estudia los eclipses mayas, uno de los intervalos que estudia es de 6.585 días. Ese intervalo yo lo puedo calcular con el conocimiento del diagrama par de trapecios entrelazados de Carreraco. Tomando la diagonal, el día 182 se conecta con 223 milímetros de la diagonal por 29.5, me da 6.578, una diferencia de 7 días de un diagrama del Paleolítico Superior contra la astronomía moderna. Encontré que tanto este grabado del altar de Carreraco, donde está un sacerdote sentado con las piernas entrecruzadas sobre un altar con efigies y su cuerpo está envuelto por una serpiente, igual que la estela 19 de la Venta y que el dintel 4 del edificio 6 de Bonampak, parece ser que están conmemorando un avistamiento de eclipses. En Bonampak, el dintel, si vemos, tiene un formato rectangular raíz de 3 y está relacionado con el polo norte celeste, como si estuvieran transmitiendo el conocimiento del formato de la matriz de coordenadas. Además, el dintel menciona un número, una inscripción, el número 655. Parecería que ese 655 no es una fecha, sino más bien es una dimensión del vector de la diagonal de la matriz de coordenadas que está asociada a eclipses. Si nosotros ubicamos ese numeral 655, es casi el momento en que se va a presentar un tercer eclipse del sistema de coordenadas. Entonces, nosotros podemos encontrar elementos que nos van a retroalimentar en el Códice de Viena, que están utilizando tanto los glifos de la cueva de Escahuasco como los sistemas trapezoidales de Carreraco. La construcción del trapecio está abordada de una manera muy semejante. La longitud del año dividida en segmentos de 73, adentro de un vestíbulo hundido donde hay referencias a Venus y a la Luna, me parece que son conceptos que nosotros podemos recuperar en los grabados del altar de Carreraco. La diferente altura del Sol en los solsticios y en el equinoccio, ahí están en el Códice de Viena. En el registro arqueológico, nosotros podemos observar cómo esta vasija huasteca tiene el mismo diámetro de 200 milímetros y un cuadrángulo igual que la base de la pirámide de la Luna. Mientras que la piedra de jade, si dividimos la altura entre el largo, nos da un patrón de 2.23, es un submúltiplo de 223 lunas. Si inscribimos los formatos calendáricos en la construcción, vemos que el rectángulo raíz de 3 tiene 7.3, es el mismo elemento que encontramos
en la base mayor del trapecio de Carreraco. Y el sistema de triángulos obedece al mismo patrón geométrico. Esta escultura olmeca, si tomamos las medidas, nos lleva a la misma escala predictiva de eclipses. E incluso es muy interesante ver cómo frente a la cueva de Escahuasco hay esta cruz recta con los extremos trilobulados. Es un mapa, describe al río que corre frente a la cueva y otro sistema funerario que está enfrente. Están parafraseando los mismos conceptos los astrónomos mayas. La cueva del río Escahuasco y el altar de Carreraco, por todo lo que les he compartido, me parece que son observatorios astronómicos avanzados del Paleolítico Superior que contienen marcadores geométricos que podemos identificarlos en el registro arqueológico local y universal, y aportan la primera ley geométrica mesoamericana universal predictiva de eclipses. Considero que las analogías compositivas en la península ibérica denotan una transferencia tecnológica temprana de sabios mesoamericanos que ocuparon esta región de la Sierra Norte de Puebla hacia la península ibérica. Son grupos de primeros pobladores, probablemente neandertales, donde los arqueólogos, ahora que continúen sus proyectos de excavación, descubrirán que el hombre de Carreraco es una especie humana inadvertida por la ciencia, que está asociada a una geometría científica temprana y que amerita por todo ello la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. Gracias por su atención, son ustedes muy amables.